justamente a la senadora Patricia Mercado, que nos tome la llamada para platicar sobre este importante tema. Senadora, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Jonathan, adelante. Un gusto platicar con usted. Senadora, finalmente todo parecía indicar que esta semana íbamos a tener una discusión sobre esta iniciativa y todo se ha ido aplazando. Bueno, no exactamente, claro que estamos teniendo conversaciones, todos los integrantes y los integrantes de las comisiones, tanto de la Comisión de Salud como de la Comisión de Justicia, pues siempre es importante en el Parlamento, ¿no? Ahora sí que parlamentar, hablar, a partir de que se cumplió el término y el compromiso del presidente de la Comisión de Justicia y de la Comisión de Salud de entregarnos el jueves antepasado, el dictamen, pues a partir de eso todos nos pusimos a trabajar, sobre todo aquellos que hemos presentado y aquellas que hemos presentado iniciativas con respecto a a regular de manera no punitiva el cannabis y la marihuana. Nos pusimos todos a revisar ese dictamen, artículo por artículo, y a elaborar o el acuerdo o las contrapropuestas ya directamente al articulado. En mi caso, pues hablando además también con organizaciones de la sociedad civil, con esta gran red de regulaciones por la Paz, que elaboraron una serie también de propuestas a partir del dictamen, que hemos estado hablando con estas organizaciones, pues que tienen como mucha sabiduría en este tema, sobre algunos temas que nos preocupan del dictamen. Entonces yo ya entregué al presidente de la Comisión de Justicia cuáles son mis propuestas de cambio a ese dictamen. Entonces estamos hablando, ¿no?, tanto al interior de nuestras fracciones parlamentarias como entre estos integrantes de comisiones, para que finalmente cuando sean convocadas las comisiones, pues ya tengamos, digamos, avances en qué podemos cambiarlo, en qué tenemos acuerdos y qué necesitamos encorchetar porque no tenemos acuerdo. Y en ese contexto, y me parece muy importante, la mesa directiva, y ya nos lo informó ayer aquí en el Pleno la presidenta del Senado, mandó una petición a la Corte para que se le dé un tiempo más, la petición es como un mes, sí, para poder hacer nuestro trabajo y cumplir con esta sentencia, ¿no?, que nos dio la Corte y que se cumple el 31. Entonces para el 31 no estaríamos listos, pero sí tampoco estamos mandando esto a las calendas viejas. Lo tenemos que decidir ahora, tenemos que cambiar la Ley General de Salud para hacer inconstitucionales los artículos, tenemos que ver el Código Penal para realmente no criminalizar ya a quien siembra, a quien consume, a quien vende cannabis, y todo lo que implica su uso terapéutico e industrial. Y tenemos ese plazo. Ahora, si hay presiones, pues más que presiones, yo creo que lo que hay pues son, ¿no?, pues las empresas, tanto nacionales como extranjeras, organizaciones de la sociedad civil, grupos de consumidores, de consumo adulto, pues que están hablando con todos para decir, oye, esto no me gusta, esto sí, esto adelante. Entonces yo estoy optimista en el sentido de que saldrá una regulación, digamos que estamos más cerca que lejos de tener una regulación distinta, si es más de libre mercado, si es más estatista, pues eso es parte de lo que estamos discutiendo. Ahora, en ese sentido, senadora, entiendo el tema de los cabildeos, de las presiones por diversos sectores, y la pregunta sería, ¿hay manera de darle gusto a todos con una iniciativa? Imposible. Creo que en esta pluralidad que hay, porque aquí en el Senado hay desde los que piensan que de ninguna manera hay que regular nada, que hay que seguir en el camino de la prohibición, hasta pues aquellos que podemos plantear que apenas es el inicio y que hay que regular incluso todas las drogas para que realmente el Estado sea el que regule, el que entre, el que sepa, ¿no?, y cuida a sus ciudadanos de no caminar por el uso problemático de estas. Entonces sabemos de todas las posiciones y todos representamos una parte ahora sigue del pueblo de México, digamos, claro. Todos tenemos absoluta legitimidad de que representamos posiciones de ciertos sectores. Entonces, frente a todas esas posiciones, pues tenemos que llegar al acuerdo posible, ¿no? No será el perfecto, no será el 100% de que alguien quiere,
pero pues la posibilidad, yo creo que lo más importante es lograr un acuerdo. Yo creo que en esto no se va a lograr la unanimidad, y bueno, pues así son las cosas, claro, pero tenemos una mayoría, tirarle a una mayoría holgada, digamos, que apruebe esto tanto aquí en el Senado como en la Cámara de Diputados, pues para que las cosas caminen bien, ¿no? O sea, si estamos diciendo no funcionó la prohibición, tenemos más consumidores, tenemos más personas con problemas de salud, con uso problemático, tenemos una inseguridad galopante, tenemos una industria que nuestros socios comerciales están a la vanguardia y nosotros estamos totalmente atrás. Exacto. Pudiendo generar esta industria, estos empleos, sobre todo generación de empleos en el campo, que estamos perdiendo oportunidades. Entonces, bueno, pues, frente a todo eso, pues, claro, es imposible que salga algo que nos deje 100% bien alguna de las partes. Correcto, senadora. Y en toda esta pues ecuación, la pregunta es, ¿y Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, está jugando algún papel? Porque al final de cuentas supongo que el gobierno vecino, pues no sé con qué ojos vería que, si bien en algunos de sus estados está pues legalizado el consumo de la marihuana, pues que en su vecino se apruebe justamente una iniciativa similar. No sé qué papel pueda jugar aquí, en este caso, el gobierno de Estados Unidos, de Donald Trump. Mira, aquí no se ha manifestado eso. No sé si esté teniendo algún tipo de posición, pero efectivamente ellos tienen legalizado el uso industrial desde hace muchísimos años. En la mayoría ya de sus estados pues está regulado desde la semilla hasta el consumo del cannabis y de la marihuana. Los problemas que tienen ellos y también sus datos no son problemas que tienen que ver con la marihuana, ni mucho menos tienen que ver con toda esta crisis de opiáceos que tienen y de la venta de las farmacéuticas, cómo lo han hecho, cómo lo han difundido. Es una problemática totalmente distinta, que creo que, digamos, no tendrían por qué oponerse a que en nuestro país esto suceda. Tenemos aquí y con nuestros socios problemas, digamos, temas que hablar sobre el asunto de las drogas que totalmente rebasan y están fuera, digamos, de lo que estamos discutiendo en este momento con respecto a cannabis. No creo que haya una presión, eso sí no lo hemos visto, pero bueno, igual puede suceder de varios sectores, pero me parece que no, me parece que más bien hay lobby de empresas tanto de Estados Unidos como de Canadá para que tengamos una ley mucho más de libre mercado, que este 20% de capital extranjero sea mayor, que no se quede en 20%, más bien me parece que vienen por otro lado, ¿no? Y nosotros pues que estamos más pues defendiendo la producción nacional, que le entren los ejidatarios, los pequeños productores, los campesinos, que las barreras de entrada pues no sean tan altas, que la inversión no tenga que ser tan grande, para que realmente pues estos sectores que además pues han sido los que han puesto los muertos y los siguen poniendo en estos pequeños pueblos, en estas regiones rurales, y que bueno pues que también tengan derecho a entrar cuando esto ya lo veamos de otra manera. Correcto. Senadora, le agradezco mucho estos minutos para 21 Noticias, para Capital 21, y bueno, pues seguiremos atentos a la discusión que haya en el Senado, y por supuesto los micrófonos y siguen abiertos para platicar sobre este tema. Muchísimas gracias, pues estemos en contacto para ver cómo evoluciona esto aquí en el Senado. Le agradezco mucho, senadora. Hasta luego. Hasta luego, la senadora Patricia Mercado.